Muchas gracias por sintonizar. En esta ocasión trataremos varios aspectos relacionados con la Biblia, el tema de la doctrina de la Biblia. Entonces, este escrito, cierto, maravilloso, que contiene 66 libros en él, más de 1000 y piola de capítulos, ¿sí? Que fue escrita en tres diferentes idiomas, ¿no? En hebreo, arameo, griego, y que además tiene varias divisiones dentro de sí, ¿cierto? Dos principales, ¿cierto? El Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene tres secciones. Vayan a leer Lucas 24:44. Dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces tenemos estas tres. La ley se llamaba la Torá, contenía los 5 primeros libros de la Biblia. Luego tendríamos los profetas, llamados también Neviim, que contenía 8 libros. También tendríamos luego pues los escritos o los salmos, llamados Ketuvim, que contenía los libros poéticos. Y tenían también algunos libros históricos como Daniel, Esdras, Nehemías, Crónicas. En esto estaban las Lamentaciones, Eclesiastés, Esther, Cantares, Ruth. Ahora, esas tres secciones del Antiguo Testamento se llamaban Tanakh y eran la Torá, el Neviim y el Ketuvim. Ahora, en el Nuevo Testamento está dividido en 5 secciones. 4 evangelios, ¿cierto? En primer lugar, lo que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la vida del Señor Jesucristo. Un libro histórico, que sería el Hechos de los Apóstoles, 14 cartas de Pablo, unas generales y otras individuales, que siempre van a ir acomodadas de la más grande a la más pequeña, ¿cierto? De la más larga a la más corta. 7 cartas generales, lo que son Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Y un libro profético, que sería el libro de Apocalipsis. Ahora, en lo que concierne a los nombres para la Biblia, podemos ver algunos rápidamente. Es llamada la Escritura, por ejemplo. En Juan 5:39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, ¿cierto? Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. También es llamada Santas o Sagradas Escrituras. Romanos 1:1-2 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas, y ahí aparece en las Sagradas Escrituras. También es llamada la palabra de Dios. Romanos 3:1-2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada, y aparece ahí la palabra de Dios. Es llamada también la ley y los profetas. Si miramos ahí en Hechos 13:15, dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles. Lucas también 16:29 narra un poco eso y dice: y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, ¿cierto? Entonces es llamada la ley y los profetas. También es conocida como el viejo pacto o el antiguo pacto, y esto lo tenemos ahí en 2 Corintios 3:14, donde dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen y hace referencia al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Ahora, en lo concerniente a los símbolos de la Biblia, es comparada con diversas cosas. Primero compara, digamos, con fuego, ¿cierto? Para refinar, o un martillo para quebrantar. Esto, digamos, Jeremías 23-29 lo dice: no es mi palabra como fuego, ¿cierto? Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. También es comparada con una lámpara para iluminar, para guiar, para dar dirección.
Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Se le compara también como lluvia o nieve, ¿cierto? Para refrescar. Eso está ahí en Isaías 55, 10 al 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, ¿cierto? Y relaciona la palabra con la lluvia y la nieve. También es comparada con una espada. Efesios 6:17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. También por allá en Salmos 19, 9 al 10 se le compara con miel para postre, ¿cierto? Que es dulce, más dulce inclusive que la miel que destila del panal. Ahora podríamos también pensar un poco en la existencia de la Biblia. Dios usó 3 métodos para traer las escrituras, ¿cierto? A los hombres. Estos fueron revelación, inspiración e iluminación. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hay muchas maneras diferentes en las que Dios utilizó para comunicar su mensaje. Una de ellas, por ejemplo, es que habló a través de ángeles, ¿cierto? El caso de eso es con María, ¿no? Cuando el ángel Gabriel se le apareció a María. Dios habló directamente también. El caso de Adán y Eva, o Noé, o Abraham, cuando le dice en Génesis 12:1, le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Dios habló a través también de la naturaleza. El Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hubo momentos también donde habló, por ejemplo, con un asna, ¿no? Allá en el caso de Balaam. Dios habló también a través de sueños, a través de visiones. Hechos, digamos, 9, 10 al 12 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. Dios habló de muchas maneras y dice que en estos postreros días nos habla por Jesús. Ahora, muchas de esas revelaciones de parte de Dios al hombre están escritas acá en las Sagradas Escrituras para que las leamos, para nuestra instrucción. Él lo planeó así, Él lo deseó así. Entonces nuestra tarea y nuestro quizás deleite es ir a la Escritura, leerla atentamente porque es como miel, porque es como una espada, porque es poderosa. Y así conocer más a la persona de Dios. Entonces la invitación es, estudie la Escritura, busque la Escritura. Ellas hablan de Dios y revelan el carácter de Dios.